Hola, muy buenos días, estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al desarrollo una semana más. Estamos ya dentro de la semana número 3, Estado y Políticas Públicas. Fíjense, pues ya después de esta semana tenemos 2 clases más y estamos en primer examen parcial. Esto se va muy, pero muy rápido. Este semestre se va a ir muy rápido. Así es que, por favor, necesito que estemos al día. Siempre los recordatorios en relación a poner atención a las clases, poner la lectura. Miren, más allá de la lectura, a mí me interesa la comprensión del libro El Príncipe de Maquiavelo. Les suplico que le hayan dado una leída considerable para poder discutir algunos temas la semana 4 y 5 previos al examen y así poder desarrollar de mejor forma su examen. Vamos a dar solo un minuto más para que se incorporen los compañeros. Por favor, avísenles. Y así poder estar al día con estos temas.
Muy bien, estamos dando inicio a nuestra grabación del día de hoy. Muy buenos días, estimados estudiantes. Tenemos para hoy, dentro del curso Estado y Políticas Públicas, dentro de la semana número 3, los sistemas de gobierno y formas de gobierno. A cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta, vamos a platicar hoy. Me gustaría, pues, aunque sean unos minutos, que tomáramos en relación a su opinión, porque la forma de gobierno tiene mucho que ver con la situación de la aprehensión, orden de captura de un periodista bastante famoso. Entonces, ¿creen ustedes realmente que esto está vulnerando la libertad de expresión en Guatemala? ¿Creen que ese es el objetivo? ¿Creen que esa es una revancha política del gobierno? O por el contrario, que es un procedimiento normal. Vamos a platicar hoy al final de clase de esto. Me gustaría escuchar su participación, ya que esto está muy de la mano con lo que son sistemas y formas de gobierno en Guatemala. El estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, como objetivo de clase, conozca el concepto y rasgos característicos de cada uno de los sistemas de gobierno que han existido a lo largo de la historia, su clasificación y el sistema adoptado en Guatemala. En base a esto vamos a analizar cuál es el sistema propiamente en Guatemala. Es de suma importancia que lo tengamos claro. Vamos a analizarlo, más allá de analizar lo que entendamos dentro de esta formas de gobierno que se tienen, cuál es la que utiliza Guatemala y por qué es que la utiliza Guatemala. Bien, para entender lo que son los sistemas de gobierno, inicialmente tenemos que determinar a qué le llamamos un sistema de gobierno. Entonces, dentro de lo que es el sistema de gobierno, entendemos que es el origen y régimen que sirve para gobernar una nación o provincia. Se le define como la dirección o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a toda la población. Empecemos analizando esto. Si entendemos como origen y régimen, ¿de dónde viene el régimen? Forma establecida, esta que sirve para gobernar, para dirigir los destinos de un grupo social debidamente constituido en un espacio geográfico. Se le define como la dirección o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a toda la población. Ahora bien, el tema gobierno. No debe confundirse la organización del Estado con la organización y estructura propiamente del gobierno. Desde el primer día de clase he venido insistiéndoles en el hecho de que tienen que tener claro que una cosa es el Estado, otra cosa es la estructura y organización del gobierno. El gobierno, desde el punto de vista semántico, es la organización mediante la cual es formulada la voluntad del Estado. Es decir, necesito esta cantidad de ministerios, de secretarías, de direcciones para poder llevar a cabo el proyecto, que es el que, de acuerdo a lo que se ha platicado, se establece en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, en la búsqueda de ese bien común para los guatemaltecos, preocuparse por la persona humana en sí. Entonces, esto es lo que los diferencia básicamente, mientras que el Estado, ya lo hemos dicho, se diferencian en que el Estado maneja dentro de otros aspectos propiamente dichos sus elementos. ¿Qué elementos tiene el Estado? ¿Algún compañero me puede mencionar los elementos del Estado, por favor? Vamos a decir nombres. Bueno, es importante que nos sepamos los elementos del Estado, porque de esa forma va a ser mucho más fácil diferenciar con la figura de lo que es el gobierno, para no confundirlo. Y por eso también, como lo he dicho, no podemos estar lanzando una crítica o sea, no porque no se pueda criticar, la Constitución no lo garantiza, criticar a nuestras autoridades, sí las podemos criticar, pero más allá de criticar debemos saber a quién estamos
Si decimos que realmente el Estado de Guatemala no sirve para nada, que esa crítica tan atroz en contra del Estado de Guatemala es una crítica en contra de nosotros mismos. Somos producto y coadyuvamos para lo que hace ese Estado. Si decimos que tenemos un Estado corrupto, es que nosotros, bueno, propiamente nosotros no per se, sino que para que haya una corrupción existe una población que tiene que acceder a estos estados, a estos actos de corrupción. Si tenemos un Estado delincuencial, entonces en donde queremos echarle la culpa de todo al gobierno, pues, gran parte la ha de tener, pero no quiere decir que solo ellos, ¿verdad? O sea, si hay un Estado delincuente, desde la cabeza hasta la última población, y no puede ser todo. Entonces, ese análisis es de suma importancia para que lo podamos realizar. Por un su lado, cuando el autor Sánchez Agesta nos indica que puede definirse el gobierno como un poder de decidir discrecionalmente para el bien público. Eso es lo que hace el gobierno. Decide discrecionalmente en relación a lo que considera, esa discrecionalidad es en base a lo que considera mejor para el bien público. Repito, partiendo de lo que establece nuestra Constitución Política de la República. Eso es lo que analizamos, eso es lo que entendemos y debemos de tener marcado y manejado. El gobierno, por su lado, es una forma de actividad política pura que impulsa, coordina y defiende la organización de una comunidad que se superpone a las restantes funciones jurídicas del Estado. Esta es otra de las definiciones que podemos dar. Forma de actividad política. ¿Por qué? Porque esta es fundamentalmente basada en el ejercicio del poder y quién hace el ejercicio del poder. Ejemplo, cuando el gobierno hace poco más de 2 años tomó la decisión de los denominados toque de queda. Nadie puede salir entre tales o tales horarios. Son decisiones que tomó en búsqueda de, tal y como lo decimos acá, ese bien común. Era lo que pretendía. Recordamos que todos tuvimos diferentes dificultades por este tema. Yo recuerdo que andaba con mi hija y ella estaba muy nerviosa porque ya estaba a punto de vencerse el toque de queda, había mucha cola. Le dije, mi lógica no me dice que van a venir a hacer un operativo y vayan a conducirnos a todos y dejar los vehículos aquí varados, lógicamente, pero es porque uno no cumplió con lo establecido y no nos esperamos ese tráfico. Por otro lado, continuando con el término gobierno, este resulta ser un proceso de formación en el que se decide la recepción de demandas, la audiencia de intereses, la ponderación de resoluciones alternativas y la proposición articulada de un proyecto de la ley u otra disposición gubernativa. ¿Para qué? Para contener la acción política que se planifica sobre el desenvolvimiento del orden. Este ya está un poquito así más fumado, más especial, pero va de la mano con lo que necesitamos establecer. ¿Qué es lo que necesitamos establecer? ¿Qué es gobierno? Y lo plantea como resultado de un proceso de formación. Sin lugar a dudas, el gobierno no se hace de la noche a la mañana. Vamos a ver, este año 2023 es la convocatoria de elecciones en enero. Junio tenemos la primera vuelta y no recuerdo, creo que septiembre la segunda vuelta. Por ahí están los calendarios. ¿Qué significa eso? Que el 14 de enero de 2024, como normalmente se ha dicho, el 14 a las 14, se va a estar tomando posesión un nuevo presidente, un nuevo jefe de Estado, con su gobierno, y el gobierno en ese momento, pues por más que se haya empapado, no va a tener el conocimiento que tiene uno que lo va dejando. Algunos dicen, bueno, ¿qué conocimiento? Solo para cometer actos de corrupción. No necesariamente, eso es como un trabajo nuevo para todos, donde se necesita un tiempo. Realmente es risible cuando realmente la gente lleva 2-3 días en el puesto y les están haciendo interpelaciones. O sea, no ha empezado quizás a tomar el puesto y ya lo están citando una gran cantidad de veces al gobierno, ¿verdad? Pero son partes de los controles que ejerce la democracia. Bien, ¿qué criterios vamos a determinar
vamos a tomar para determinar los sistemas de gobierno. Por un lado tenemos por el grado de libertad, pluralismo y participación política, y por otro lado tenemos por la relación existente entre la jefatura de Estado y el Parlamento. En la primera clasificación, por el grado de libertad, tenemos los gobiernos democráticos, autoritarios, totalitarios. Y con relación a lo existente en la jefatura de Estado y el Parlamento, tenemos el presidencialista y parlamentario. Por el carácter o no de la jefatura de Estado, es la tercera clasificación, tenemos lo que son las monarquías y las repúblicas. Monarquía es donde el poder está dado en una sola persona. Estas están las absolutas, parlamentarias y constitucionales. Y en relación a las repúblicas, que eso se deriva de ese latinismo res pública, que no hace relación a ese moviente, sino que a la cosa pública. Dentro de los criterios para determinar los sistemas de gobierno por el carácter o no de la jefatura de Estado, vamos a iniciar con el tema de las monarquías. Es bastante interesante platicar sobre lo que son las monarquías, toda vez que es una forma de gobierno en la cual la jefatura del Estado recae sobre el rey. Vean, aquí a mí sí me parece lógico, no porque sean estados que no cuenten con población, sino que la forma de gobierno recae en sí todo sobre el rey, variando sus competencias y poderes según el tipo de monarquía que se instale. Es decir, no podemos comparar una monarquía como la que se lleva a cabo en Inglaterra, como la que se lleva a cabo en Qatar, en Australia y en diferentes países de corte monárquico. Cada uno son diferentes y ahí tenemos plasmadas cuáles son los diferentes. Ahora bien, dentro de los que son monarquías, ¿cuáles podemos ejemplificar que aún sean monarquías? Los diferentes que se manejan de acuerdo a diferentes reinos. Podemos ver lo que es el reino de Bélgica, Dinamarca, su capital Copenhague, muy bonito lugar. Reino de España, sabemos sobre la princesa Leticia. Tenemos el reino de Noruega, el reino de los Países Bajos, Suecia. El más común, más conocido, más popular, tenemos lo que es del Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra del Norte. Y tenemos también, por otro lado, los denominados principados. Aquí es donde no vayan a confundir los términos como se dan en el libro El Príncipe de Maquiavelo. Ahora regula sobre cómo mantener los principados. En este caso, el de Liechtenstein. Cuando nos referimos a una república, tal y como les mencionaba, que esto se deriva de la palabra república. En un gobierno republicano el poder recae en los ciudadanos, quienes lo ejercen a través de sus representantes, que es decir, los gobernantes que eligen. Esto quiere decir que las personas delegan el ejercicio del poder sin que los gobernantes sean los dueños del Estado. Una parte importante es acá, y fíjense, pues tomando en cuenta que hay tan pocos, pongan la atención a esta pregunta. ¿Cuál es la característica principal de que una república sea república? Es decir, ¿y cuál no podría ser república? Ya se van a dar cuenta. Es cierto, este análisis lo podemos hacer desde la realidad o desde también democracias ficticias. Es decir, si ustedes preguntan la República Bolivariana de Venezuela, pues para ellos es una república, porque según ellos tienen división de poderes, pero esa división de poderes no se está ejerciendo de la misma forma cuando existe un control de uno de los poderes en otros, o uno de los organismos de Estado. Si el Ejecutivo controla
el Congreso, y ustedes dicen, pero es lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque cuando llegan a tener mayoría, porque son del mismo partido, bueno, esas son cosas que ya es de demostrar, no lo podemos decir por suposiciones, pero cosas como las que se dan en Venezuela, que se dan las reelecciones, que dicho, tenemos un vecino bastante cercano a eso. O sea, ¿por qué creen ustedes que Nayib Bukele puede hacer lo que, pues, literalmente lo que se le da la gana en El Salvador? Porque tomó el control del el Congreso. Ustedes recuerden esas escenas donde él llegó con grupos, miembros del ejército al Congreso. Entonces, ustedes hacen lo que yo digo, tienen mayoría en el Congreso y jueces que no, los jueces que no tomaron resoluciones de acuerdo a lo que él decía o lo que él consideró, pues fueron destituidos. Realmente, a mí me interesa, el fenómeno del Salvador a mí me llama mucho la atención. Pero ¿saben por qué me llama la atención? Porque mucha gente lo admira y no se da cuenta lo que hay más allá de eso. Eso tenemos que entenderlo para que no estemos envidiando temas como El Salvador y después vamos a resultar nosotros con nuestra propia Nicaragua, nuestra propia Venezuela, nuestra propia Cuba. No, pero él está haciendo cosas buenas porque está combatiendo él es porque está combatiendo a las pandillas. Ok, y también en Guatemala hubo un caso de que andaban haciendo limpieza social y esas personas actualmente están con persecución penal. Es decir, la forma en que se hacen las cosas no necesariamente es la mejor. Y tener esa gran cantidad de violaciones a derechos humanos. Y otra cosa, así lo llaman, ese mínimo porcentaje de error de que se llevan personas que no tienen nada que ver con las pandillas y llevan hasta la fecha no sé cuántos meses privados de libertad sin comer, tratados como pandilleros y encima de todo sin derecho a visitas, sin derecho a audiencias, sin derecho a nada. O sea, por lo que uno debe analizar es que ese mínimo error, cálculo de error, como dicen, de su fórmula milagrosa para combatir las pandillas, ¿qué pasa si eso lo aplican acá y ese mínimo error les es aplicado a ustedes, a ustedes, a usted, a su mamá, a su papá, a su hermano? ¿Qué hacen ustedes? Es un error, pero es bueno que el presidente lo haga. Vamos a decir, es bueno que el presidente se pase llevando de inocentes por eso. Con tal que combate las pandillas, no importa que mi hermano lleve 4, 5, 6 meses, un año, donde no me dejan verlo, no sé si está vivo, no sé si está enfermo, pero eso es un error, son errorcitos de cálculo, así lo están manejando ellos. Yo sinceramente lo discrepo mucho. En un sistema de gobierno republicano, el poder recae en los ciudadanos, quienes lo ejercen a través de sus representantes. Por eso es que el Estado de Guatemala es un Estado democrático, republicano y representativo. ¿Por qué? Porque es a través de nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Y cuando nosotros votamos por las diferentes instancias, ¿cuántas boletas nos dan? Se recuerdan para las elecciones, que dentro de un par de meses vamos a estar en esa situación. Para estas alturas, dentro de un año, ya habremos pasado la primera vuelta y veremos quiénes son los dos que van a la cabeza. Esto quiere decir que las personas delegan el ejercicio del poder a quienes, a los legisladores. Ok, yo voto por este partido, pero realmente el sistema en Guatemala no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros no votamos. ¿Qué sé yo? Aquellos que admiran o respetan mucho a cierto tipo de congresistas, qué sé yo, decirles personas más populares, Cristian Álvarez, Aldo Dávila, entre algunos que han sabido emplear, tienen muy buena estrategia de marketing digital, pues a través de los medios de comunicación masivos han logrado hacer esto, que no necesariamente, desde mi humilde punto de vista, tenga mucho que ver con el resultado efectivo. Es cierto que es parte de su función constitucional el fiscalizar, pero ¿qué tanto? ¿Verdad? Ejemplo, el día de ayer con la aprehensión de un periodista bastante famoso, yo creo que todos saben a quién nos referimos, llegó el procurador de los derechos humanos a ver que se verifique llegó el procurador en persona por un periodista. Está bueno,
Es su función velar por los derechos humanos. Igual como ha llegado a las distintas casos de las audiencias de las exmiembros de CICIG. Ok, pero ¿tienen ustedes idea de lo que a diario se combate? Y escúchenme la palabra, se combate para evitar atrocidades, personas aprendidas que no tienen que estar ahí y por lo tanto los golpean por el tema de la talacha. O sea, ¿qué hace el procurador de derechos humanos por personas que son extorsionadas a diario? ¿Qué hace? O sea, ha llegado él en persona a ver qué se puede hacer por esas personas, sin ir tan lejos. En torre de tribunales siempre es algo que siempre he discutido. O sea, dos cosas cuando se acerca uno de abogado, las carceletas de torre de tribunales son las cosas que más le piden a uno los privados de libertad. Uno, lógicamente, una llamada, pero dos, lo que más le piden a uno es agua, porque no tienen acceso ni agua, ni un grifo de agua, aunque sea contaminada, pero me es la sensación que tiene uno de no tener agua. Con lo que es los sistemas monárquicos, la monarquía absoluta es una forma de gobierno. En esta, el rey es la máxima autoridad gubernamental y además ostenta los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, pero en la misma persona. En ella el poder lo ejerce el rey, concentrando en él todos los poderes del Estado y sin ningún tipo de límite formal. No tienen límites. Entonces, aquí podemos ver cuáles consideramos que pueden ser cuáles podemos considerar nosotros que son esos límites. No tiene límites. Entonces, la monarquía absoluta sí funciona, sí hay países que son felices así. Recuerdan ustedes, hoy en día ciertos comunicadores, youtubers, que creo que le llaman, que hacen sus reportajes y que han ido, en este caso, a Irak, que ven todavía y cómo se idolatraba la figura de Saddam Hussein, ¿no? Él era entonces, para nosotros era presidente, para eso era su rey, era su monarca. Y en él se concentraban los tres poderes: la creación de leyes, la ejecución de planes de gobierno y la justicia. Ejemplo de lugares que son gobernados propiamente por este tipo de monarquías absolutas. Ejemplo, Arabia Saudita, actualmente gobernada por Salman bin Abdulaziz, Brunei, no voy a pronunciar estos nombres, ya se me complicó mucho la vida. Brunei, Qatar, que tengo entendido que próximamente va a estar llevándose a cabo la gesta deportiva del fútbol, deporte que no me llama la atención, no me gusta, y Oman también. Entonces, estos son sistemas monárquicos donde, tal y como lo hemos mencionado, en ellos se ostentan los tres poderes del Estado. Haciendo un análisis, realmente no es que ellos hagan las leyes, ellos las interpreten, ellos juzguen, no, pero es la decisión de ellos en sí. Tenemos por otro lado lo que es la monarquía constitucional. La monarquía constitucional, por oposición a la absoluta, la anterior que acabamos de ver, es una forma de gobierno en el cual existe separación de poderes, donde el monarca ostenta el poder ejecutivo nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento, habitualmente electo por los ciudadanos. El mejor ejemplo de monarquía constitucional es la de los británicos. Es el Reino Unido, que conocemos, que contempla mucho más de lo que nosotros alcanzamos a ver. Hoy en día pues ya no tiene tantas colonias como antes, pero es un Reino Unido, por eso se le denomina así. Hoy en día existen varios países cuyo Estado se administra a través de una monarquía constitucional, y en eso podemos incluir Gran Bretaña, Reino Unido, Bélgica y Camboya. Son de los que podemos mencionar. La monarquía parlamentaria, según su definición, es una forma de gobierno que se caracteriza por el ejercicio y poder escuchen acá, de la figura de un rey, príncipe, monarca o principado, pero regulado. ¿Quién lo regula? El Parlamento, que es el poder legislativo, y el ejecutivo, que es el gobierno, un primer ministro, tal y como lo podemos mencionar en el caso de el Reino Unido.
En este sentido, son monarquías parlamentarias a título de ejemplo Bélgica, España, Noruega, Países Bajos, Reino Unido o Suecia en Europa, pero también una monarquía por medio del emperador. La tenemos en el caso de Japón. En el caso de Japón, sí podemos observar que se maneja a través de un monarca, también es bastante sui generis, bastante especial cómo se maneja esto en Japón, pero básicamente es un rey. Sistemas republicanos. Dentro de los, vuelvo a lanzar la pregunta, ¿cuál es la principal característica de un sistema republicano de gobierno? Y su principal característica es la división de los poderes, tal y como no lo plasmó el barón de Montesquieu en su obra cúspide, no la única, la mayoría de estudiantes solo se conocen, pero sí su obra cúspide es El espíritu de las leyes. Él en este dijo que para que la cosa pública, es decir, la república, pudiera funcionar, era requisito sine qua non la división de los poderes. En relación a esto, una república parlamentaria son aquellos en que el poder ejecutivo es bicéfalo. ¿Por qué bicéfalo? Ahorita vamos a ver, porque tiene dos cabezas, o sea, ejercido por un jefe de gobierno que desempeña las funciones esenciales de mando y por un jefe de Estado, designado por una mayoría parlamentaria. A su vez, Parlamento es electo por el pueblo. Es un sistema republicano. Hoy en día, sin lugar a dudas, lo que nos puede ilustrar en relación a esto, cómo se maneja, son las diferentes series, algunas muy buenas en relación a cómo se maneja esto. Bueno, no sé si sea de su gusto, pero en el caso mío, una que sí me atrapó en relación al sistema, es una de las que mejor ejemplifica el sistema y cómo ha sido a lo largo de los años, toda la vida en este caso, de la reina Isabel, desde su nacimiento, y todavía estoy al pendiente de la última temporada, es The Crown, la corona, que describe muy bien este sistema, cómo interactuó en su momento con los diferentes primeros ministros, desde los primeros que le sirvieron a su padre durante la Segunda Guerra Mundial, con la primer ministra Margaret Thatcher hasta hoy en día. Dentro de esto, el sistema de organización política caracterizado por la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo, a cuya cabeza se sitúa el presidente de la República, que cuenta con la legitimación derivada de su elección por sufragio universal directo para un mandato fijo. A esto nos referimos con lo que es el sistema universal. Respecto a las formas de gobierno y la Constitución Política de la República de Guatemala, en su título 3, cuando habla donde regula sobre el Estado, capítulo 1 nos indica el Estado y su forma de gobierno. Esto está regulado en el artículo 140 de nuestra Constitución. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano. ¿Por qué? Porque hay y debe haber división de los poderes. 2, democrático, porque el poder está a través del pueblo, quien ejerce sus autoridades, y representativo, porque este poder que ejercen es a través de representantes, es decir, nosotros elegimos a nuestro legislativo a través de votos y las diferentes comisiones de postulación. Yo no voté por él. No se trata de eso, se trata de que es una forma de gobierno. Es decir, en el caso mío, a mí me gusta mucho más cómo se lleva el sistema en Guatemala, que tal vez lo que sí cambiaría sería la elección, en este caso del legislativo, porque no tenemos los diputados que nosotros queremos, tenemos las diputaciones que nos quieren imponer. ¿Y cómo es esto? Porque nosotros no votamos. Ejemplo, yo realmente, es que hoy en día no hay un diputado que yo diga realmente lo admiro o realmente considero que, no es que no hagan, hay unos que se hacen su trabajo, pero que yo dijera ahorita, este diputado, pero hay unos ahí que son muy populares, ¿verdad? Precisamente porque
es un populismo el que aplican en redes sociales gritando, payaseando desde mi punto de vista y esas son las personas que lo representan. Para mí esas personas no me representan. Pues yo sé que otro que dice, miren, un tema de estar comprando bolsas de café de 270 quetzales, o sea, algo sobrevalorado, más del 300%, pero ¿dónde está la denuncia para que esto tenga consecuencias? ¿No? Él hace su, disculpen la expresión, su payasada en redes sociales y con eso se gana la admiración de miles de personas, pero esa es la consecuencia, eso se le, disculpen, eso es a lo que se le llamaba en Roma pan y circo para el pueblo, porque tenemos, el emperador mandaba hacer esa monstruosa construcción denominada el Coliseo Romano para entretener al populacho. ¿Y por qué? Porque había un circo, realmente había una, pues una carnicería con los gladiadores y les daba pan. Entonces él tenía entretenido y le daba de comer a su pueblo. Entonces eso permitía que todo se llevara a cabo de la forma que él quería y no se daban cuenta de lo que estaba pasando más allá. No permitamos que nos den pan y circo, solo que a través de redes sociales. Y en este caso ya ni siquiera nos dan el pan, sino que solo el circo. Forma de gobierno en Guatemala. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. En un gobierno republicano, el poder recae en los ciudadanos quienes lo ejercen a través de sus representantes, que son los gobernantes que eligen. Esto quiere decir que las personas delegan el ejercicio del poder sin que los gobernantes sean los dueños del Estado. Pues a veces como que se les olvida ese detalle, pero sí es algo que sigue sucediendo constantemente en Guatemala. La democracia es un término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo, como decía Abraham presidente estadounidense. En relación a la democracia. Entonces, es el término, ¿verdad? El demos y kratos, poder en manos del pueblo. Por otro lado, a la cabeza del poder ejecutivo, el nombre del presidente Abraham Lincoln, era el que estaba olvidando, en relación al que él decía que la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A la cabeza del poder ejecutivo se encuentra el presidente, el cual es elegido por sufragio popular y directo, el cual, como les dije, para entre un año ya habremos hecho la primera elección, la primera vuelta, por todos los ciudadanos mayores de 18 años por periodos de 4 años sin derecho a reelección. Por otro lado, el sistema de gobierno se define como republicano, democrático y representativo, el que delega el ejercicio a su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no hay subordinación. Ok, no indiquen tampoco de que sale el presidente de la República en un acto como el presidente del Congreso. Entonces eso es una intromisión. No, eso son coordinaciones de los jefes de los poderes, de los organismos deben y pueden hacer coordinaciones, pero esto que han habido casos descarados de que sí hay una coordinación, ¿cómo lo podemos denominar? Sí hay coordinaciones en base a sus intereses, pero eso es algo que se debe de demostrar. ¿En dónde se debe demostrar esos casos? En el otro organismo que no hemos mencionado, que es el judicial. Otro de los temas importantes es la teoría de frenos y contrapesos. El principio de frenos y contrapesos son un fin en sí mismo, no un instrumento para asegurar los otros objetivos, tales como la equidad, el control y la corrupción. Esto es lo que este sistema de frenos y contrapesos es el que otorga ciertos poderes o facultades a los mismos miembros del Estado, como por ejemplo el legislativo realiza una ley muy a favor de sus intereses, entonces existe el veto presidencial, es decir, que no lo aprueba. De todas formas hay una preeminencia legislativa que lo va a permitir, pero no el presidente
se puso en desacuerdo. Han habido otros casos, se recuerdan la famosa ley pro familia, que ni siquiera salió del Congreso. En las famosas palabras de Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El control sobre la administración del proceso electoral reviste tal poder que es peligroso dejarlo sin supervisión. Hoy en día todos los ojos del escrutinio guatemalteco están y deben estar en el Tribunal Supremo Electoral, que es el que genera que se puedan o no inscribir candidatos que son o no idóneos. El abuso de poder puede ser a veces deliberado. Los controles y contrapesos, también conocidos como controles y equilibrios, pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, frenos y contrafrenos o controles y balances, o de acuerdo al inglés, checks and balances, son relaciones mutuas de autoridad que les permite a los poderes controlarse unos a otros y resistir de forma recíprocas. Entonces, si se dan cuenta, la clase del día de hoy está un poquito más cargadita. Nos da la idea ya en sí de cómo se manejan estos sistemas, tiene sistemas de gobierno, formas de gobierno, teoría de frenos y contrapesos, cómo lo podemos llevar a cabo. Y por otro lado, la separación de poderes es un sistema que busca la independencia entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial para evitar el abuso de poder. ¿Qué es lo que pretende la separación de poderes? Evitar el abuso de poder. En un estado en el que se respete la división de poderes, el Poder Judicial debe ser independiente. Es decir, vean todo lo que se pasan llevando cuando se hacen acusaciones. Realmente, el tema de la noticia de ayer de este periodista, que si bien es cierto, sí ha lanzado mucha información valiosa para el guatemalteco de situaciones que se dan en los gobiernos, porque esto data de hace mucho. Yo recuerdo que el peladero del periódico, él tenía la teoría de todo lo que se manejaba en el gobierno de Roxana Valdetti, Otto Pérez, a través de Juan Carlos Monzón. Todo esto lo narraba tal y como hoy día ya lo sabemos, pero en ese entonces ni lo sospechábamos. Sin lugar a dudas, pues su aporte a la democracia ha sido interesante, pero las acusaciones no tienen nada que ver con el periodismo. Ahora fueron inventados porque lo sé y porque lo vivo y porque a eso me dedico orgullosamente. Demostrar que un inocente es inocente no es tan fácil como se escucha. Ah, no, pues si él no lo hizo, no lo hizo. A veces hay que ir a pelear, a demostrar la inocencia, demostrar que no hay, pero el sistema judicial en Guatemala, hablando de los jueces, pues esta semana precisamente fue el día del juez y tengo amistades jueces, tanto de paz como primera instancia. Vamos a ver, hay algunos que hacen magistrados, sí, hay un par que hacen magistrados, pero en estos casos, no todos los jueces son probos, al menos eso sí se los puedo decir yo, no todos lo son, como en todas las instituciones hay buenos y malos, como decir, no hay nada bueno en el ejecutivo, no hay nada bueno en el legislativo, no podemos generalizar, sería algo que nos dejaría muy mal parados a nosotros como ciudadanos tener esas percepciones tan absolutistas y nos llevaría a convertirnos en lo que queremos combatir. Por otro lado, y como punto final dentro de la teoría de frenos y contrapesos, en los estados modernos la división de poderes es la forma organizativa según la cual se reparten los poderes de toma de decisión y control entre los diferentes órganos dependientes entre sí. Ejemplo, porque ha tenido tantos problemas el actual procurador de los derechos humanos, no obstante que ya está nombrado su relevo, porque incluso lo trataron de ahorcar económicamente cuando no le otorgaron cierto tipo de ampliaciones a su presupuesto o ejecutar su presupuesto adecuadamente. Eso incluso conllevó que ciertas personas que laboraban en la Procuraduría de Derechos Humanos se vieran afectadas por no poderles ejecutar su salario a tiempo, y eso sí es delicado. Básicamente, esto es lo que nos referimos en hoy y cuáles son los tipos de gobierno, los tipos de república, los tipos de monarquías
qué tipos de monarquía hay, cuáles son los estados que se ejemplifica actualmente la monarquía absoluta, la monarquía constitucional, y hay otros tipos de monarquía. Tienen sus divisiones estos. Por otro lado, en relación a esto, cuál es un sistema presidencialista o parlamentario. Y lo que tenemos en pantalla, que es la teoría de frenos y contrapesos, que es lo que nos da los sistemas donde pueden ser interpelados los ministros o no solo los ministros de gobierno, cualquier tipo de persona puede ser interpelada realmente. Como les digo, esta semana, desafortunadamente las noticias en Guatemala pues nos dan material constante para poder estar actualizando lo que ha sucedido y ejemplificar. Esta semana también salió a la luz donde un respetable agente de policía municipal de tránsito impone una multa porque lo están grabando y le dice: usted está violando mi intimidad, señalando con el dedo a la persona, y por eso va a ser multado por 1,000 quetzales por estarme grabando. Entonces ahí es donde venimos al hecho de que quién va a corregir a esta persona. De hecho, ayer en la mañana platiqué con un juez de asuntos municipales que dicho sea de paso, ya solo está por tramitar su cartón de abogado y notario de la Universidad Rural de Guatemala, que ejerce como juez de asuntos municipales. Y yo le decía si había visto ese video, porque qué mal hay que orientar a los muchachos, a los jóvenes agentes, o no tan jóvenes en algunos casos, que realmente ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es parte de sus obligaciones como funcionario y empleado público. Ellos no pueden hacer pues básicamente lo que se les da. Como él sentía que se violaba su intimidad como funcionario público porque en la calle lo estaban grabando, y por esa razón impuso una multa de 1,000 quetzales a un ciudadano. Totalmente un caso arbitrario que, más allá de que le van a quitar la multa, realmente debe ser denunciado por abuso de autoridad. Eso sí es un tipo penal con lo que él sí se va a ver afectado. Muy bien, mis estimados, de esta forma llegamos a la finalización de la clase número 3. Ya tenemos bastante material con que entretenernos. Por favor, les suplico la lectura y análisis del Príncipe de Maquiavelo. Empezamos a hablar de esto la próxima semana. Un gusto y que se encuentren muy bien. Muy feliz tarde de domingo.